En este trabajo vamos a resolver el péndulo triple, en donde la solución analítica la vamos a hacer con las lagrangianas y la solución numérica las vamos a resolver posteriormente con GeoGebra. Esta es la descripción del péndulo triple. Entonces una cuerda está anclada a un punto fijo en el techo y en el otro extremo tiene fijada una primera lenteja formando un péndulo. De esta lenteja se fija una segunda cuerda y al final de la misma se pone una segunda lenteja. De esta segunda lenteja se fija una tercera cuerda y al final de la misma se pone una tercera lenteja, como se muestra en la figura. Considérese que las cuerdas son inextensibles y que el movimiento se da solo en el plano 2D. Calcule las ecuaciones de movimiento del péndulo triple que rigen a las lentejas utilizando la ecuación de Euler-Lagrange. Como ya sabemos, el origen de coordenadas tenemos que localizarlo en un punto cualquiera fijo, nosotros lo elegimos y a partir de este origen de coordenadas determinar las ubicaciones de los péndulos 1, 2 y 3 a través de sus coordenadas cartesianas. Entonces, para el primer péndulo tenemos que la x1 pues es L1 seno de teta 1, y1 es menos L1 coseno de teta 1. El segundo péndulo tiene de coordenadas x2 igual a x1 más L2 seno de teta 2 y y2 igual a menos y1 menos L2 coseno de teta 2, que ya escritos en función de las longitudes y de los ángulos nos queda como x2 igual a L1 seno de teta 1 más L2 seno de teta 2 y y2 es igual a menos L1 coseno de teta 1 más L2 coseno de teta 2. Las coordenadas del tercer péndulo pues son x3 igual a L1 seno de teta 1 más L2 seno de teta 2 más L3 seno de teta 3 y y3 es igual a menos, entre paréntesis, L1 coseno de teta 1 más L2 coseno de teta 2 más L3 coseno de teta 3, cierran los paréntesis. Así que tenemos que derivar estas coordenadas respecto del tiempo y para el primer péndulo tenemos que x punto sub 1 es igual a L1 teta punto 1 coseno de teta 1, y1 es L sub 1 teta punto sub 1 seno de teta sub 1. Para el péndulo 2, pues x punto sub 2 es L1 teta punto sub 1 coseno de teta 1, L2 teta punto sub 2 coseno de teta 2, y2 punto es igual a L sub 1 teta punto sub 1 seno de teta 1 más L2 teta punto sub 2 seno de teta sub 2. Y para el tercer péndulo, pues hacemos lo consiguiente, derivamos respecto del tiempo tanto las coordenadas en x como la coordenada en y. Ya sabemos que tenemos que derivar estas velocidades al cuadrado, así que la velocidad sub 1 elevada al cuadrado en x y la velocidad sub 1 en y elevada al cuadrado. Para el péndulo sub 2 hacemos lo mismo, las velocidades de las coordenadas las elevamos al cuadrado. Hacemos lo mismo para el péndulo sub 3. Y ya sabemos que nuestra energía cinética pues es la suma de las energías cinéticas de los tres péndulos. Entonces tenemos que sumar esos términos elevados al cuadrado, esos términos de velocidades elevadas al cuadrado. Así que empezamos a hacer las sumas. Para el primer péndulo, la suma nos da L sub 1 cuadrada teta punto sub 1 cuadrada. Para el segundo péndulo, volvemos a reducir términos semejantes. Y para el tercer péndulo, nos queda la expresión bastante larga que se muestra abajo. Utilizamos el coseno de la diferencia de dos ángulos para hacer algunas simplificaciones y para el péndulo doble nos va a quedar la expresión que vemos en la pantalla. Para el tercer péndulo
volvemos a sustituir por el coseno de la diferencia, pero en este caso seguimos un orden. Siempre vamos a poner subíndice mayor menos subíndice menor en lo que es el coseno. Entonces seguimos esa regla y la energía cinética nos va a quedar de la siguiente manera. Volvemos a manipular un poco esta energía cinética, juntando las masas en donde se puedan juntar. Por ejemplo, en el péndulo 1 se puede juntar, en el péndulo 2 igual, y en el péndulo 3, bueno, pues nos queda este término que vemos acá. Ahí no se puede reducir. Una vez que ya tenemos nuestra energía cinética, pues calculamos nuestra energía potencial, donde ya conocemos Y sub 1, Y sub 2 y Y sub 3, por lo que nuestra energía potencial es la que se muestra en la pantalla. Una vez que ya tenemos la energía cinética y la energía potencial, pues construimos nuestra lagrangiana, que es la que se detalla en la pantalla. Volvemos a hacer algunos arreglos en esta lagrangiana y la modificamos. Bien, entonces a esta lagrangiana le tenemos que aplicar la ecuación de Euler-Lagrange para cada conjunto de términos. Entonces decimos que Q sub 1 es teta sub 1, Q sub 1 punto es igual a teta sub 1 punto, Q sub 2 es teta sub 2, Q sub 2 punto es igual a teta sub 2 punto, Q sub 3 es teta sub 3 y Q sub 3 punto es igual a teta punto sub 3. Entonces aplicamos de modo ordenado, aplicamos primero para teta sub 1 y su correspondiente velocidad generalizada. Esa es la lagrangiana a la que se la vamos a aplicar y vamos aplicando término a término. Tenemos la parcial de la lagrangiana respecto de la velocidad generalizada, sub 1, después esa velocidad, esa parcial de la lagrangiana respecto de la velocidad generalizada, la derivamos respecto del tiempo. Después volvemos a derivar la lagrangiana, pero ahora respecto de la coordenada generalizada sub 1. Y hacemos la diferencia de los términos. Lo que nos queda, esta primera ecuación de movimiento, que la empezamos a manipular, la reducimos un poco. Reducimos términos semejantes y obtenemos la primera ecuación de movimiento. Esta es la primera ecuación de movimiento en función de las aceleraciones teta sub 1, la aceleración de teta sub 2, la aceleración de teta sub 3 y por allá vemos algunos otros términos de las velocidades al cuadrado teta punto sub 2, la velocidad al cuadrado teta punto sub 3. Esta es nuestra primera ecuación de movimiento. Volvemos a aplicar la ecuación de Euler-Lagrange, pero para la coordenada generalizada teta sub 2 y la velocidad generalizada teta punto sub 2. Ponemos la lagrangiana nuevamente para tratar de seguir un orden y derivamos esta lagrangiana respecto de la velocidad generalizada teta sub 2. Esta derivada de la lagrangiana respecto de esa velocidad generalizada la derivamos respecto del tiempo. Posteriormente derivamos otra vez la lagrangiana, pero ahora respecto de la coordenada generalizada. Hacemos la diferencia que nos plantea la ecuación de Euler-Lagrange y obtenemos la segunda ecuación de movimiento que la podemos reducir nuevamente. Entonces manipulamos un poco esa segunda ecuación de movimiento y nos queda nuestra segunda ecuación de movimiento ya reducida. Volvemos a aplicar la ecuación de Euler-Lagrange, pero ahora para la coordenada generalizada teta sub 3 y su correspondiente velocidad generalizada teta punto sub 3.
Volvemos a poner nuestra lagrangiana, la derivamos respecto de la velocidad generalizada θ sub 3 y después derivamos esta derivada respecto del tiempo. Posteriormente derivamos la lagrangiana respecto de la coordenada generalizada θ sub 3 y obtenemos nuestra tercera ecuación de movimiento. Volvemos a reducir algunos términos y operamos sobre ellos haciendo algunas sumas, restas y obtenemos la tercera ecuación de movimiento. Ya tenemos nuestras tres ecuaciones de movimiento, que son las que se muestran a continuación. Entonces, estas ecuaciones de movimiento las tenemos que resolver como un sistema de ecuaciones diferenciales en donde nuestras incógnitas son la aceleración θ sub 1, la aceleración de θ sub 2 y la aceleración de θ sub 3. Y entonces, para que nosotros resolvamos este sistema de ecuaciones, utilizamos la regla de Cramer. Entonces, la regla de Cramer, hacemos un determinante del sistema que consiste en poner los coeficientes que acompañan a las aceleraciones θ sub 1, θ sub 2 y θ sub 3 como elementos del determinante. De modo ordenado, θ sub 1 debajo de θ sub 1, θ sub 2 debajo de θ sub 2 y así. Formamos nuestro determinante del sistema. Una vez de que ya tenemos el determinante del sistema, pues resolvemos este determinante que nos da lo que se muestra en la parte de abajo. Bien, para hallar ahora la aceleración generalizada θ sub 1 en la columna, en la primera columna del determinante, vamos a poner los elementos que están del otro lado de la igualdad de las ecuaciones 1, 2 y 3. Entonces sustituimos la primera columna con los elementos que están del otro lado de la igualdad y volvemos a resolver el determinante y eso nos da θ sub 1. Es decir, se nos plantea este otro determinante que es la solución para la aceleración θ sub 1. Resolvemos el determinante y ya sabemos cuánto vale la aceleración θ sub 1. Volvemos a hacer lo mismo para θ sub 2, para la aceleración θ sub 2. Pero entonces en la segunda columna quitamos los elementos que acompañaban a θ sub 2 y ponemos los elementos que están del otro lado de la igualdad del sistema de ecuaciones. Y volvemos a resolver el determinante. Esta es la solución. Para hallar θ sub 3, volvemos a plantear nuestro determinante, en donde en la tercera columna del determinante del sistema sustituimos lo que está en θ sub 3 y ponemos lo que hay al otro lado de la igualdad. Volvemos a resolver el determinante y nos da esto. Bueno, pues es claro que las ecuaciones planteadas, las soluciones planteadas en las diapositivas anteriores son bastante complicadas. Entonces, para simplificar un poco la solución, vamos a escribir las tres ecuaciones que tenemos, son exactamente las mismas. Las vamos a sustituir por factores que vamos a llamar A sub ij, que son los que acompañan a las aceleraciones, y B sub 1, B sub 3 y B sub 2 a los elementos que están del otro lado de la igualdad. Entonces, hacemos precisamente eso. Nombramos a sub 1, 1 como los elementos que están mostrados allá en la pantalla. Hacemos lo mismo con B sub 1, B sub 2 y B sub 3. Y ahora, bueno, pues se nos plantea este otro sistema de ecuaciones que es exactamente el mismo, pero se ve un poco menos aparatoso. ¿Okay? Resolvemos el sistema. Una vez que ya resolvimos el sistema, hallamos θ sub 1
la aceleración de θ sub 1. Volvemos a operar sobre el sistema para hallar la aceleración de θ sub 2. Volvemos a resolver el determinante y ya tenemos quién es la aceleración θ sub 2. Hacemos exactamente lo mismo con la aceleración de θ sub 3 y hallamos ahora la aceleración de θ sub 3. Bueno, una vez que ya resolvimos este determinante, para resolver numéricamente el sistema de ecuaciones del péndulo triple necesitamos algunos factores. Estos son los valores que yo le estoy dando. Voy a trabajar en el sistema MKS, así que la aceleración es 9.81. M sub 1, M sub 2 y M sub 3 van a tener los valores que yo estoy poniendo allá, así como L sub 1, L sub 2 y L sub 3. Estos valores pueden cambiar, no necesariamente tienen que ser estos. Ponemos un diferencial de tiempo que puede ser de 0.1 o puede ser cualquier otro valor. Damos los valores iniciales de las posiciones, θ sub 1, θ sub 2 y θ sub 3. Igualmente damos las velocidades iniciales. Como parten todas del reposo, pues son 0. Entonces, ahora formamos el conjunto de valores de A sub ij con las masas y longitudes y las expresiones que obtuvimos anteriormente. Entonces formamos nuestra primera fila que se muestra acá, A sub 1, 1, A sub 1, 2 y A sub 1, 3, que tiene las siguientes expresiones. Formamos nuestra segunda fila con A21, A22 y A23 con los valores de las masas, las longitudes y los ángulos. Formamos la tercera fila con A31, A32 y A33 con esos valores iniciales de masas y ángulos y longitudes. Entonces ya formamos lo que integraría el determinante del sistema. Tomamos los elementos para hallar B1, B2 y B3, cuidando por supuesto los signos que tengan todas estas expresiones, porque si no van a dar error en las soluciones. Entonces cuidamos extremadamente los signos, obtenemos los siguientes valores de B1, B2 y B3, y entonces hacemos nuestro determinante del sistema, que solamente tenemos que sustituir por los valores que ya habíamos dado, y entonces la aceleración de θ sub 1 la vamos a llamar dd θ sub 1 y está dada por esta expresión. Hacemos lo mismo para hallar la aceleración de θ sub 2, que le vamos a llamar dd θ sub 2, y ponemos su expresión que ya habíamos hallado antes. Volvemos a hacer lo mismo para hallar la aceleración de θ sub 3, que le vamos a llamar dd θ sub 3. Escribimos la expresión que ya habíamos hallado con anterioridad. Y una vez que ya resolvimos el sistema de ecuaciones, ya conocemos las aceleraciones, ya tienen un valor numérico. Bueno, pues entonces ahora lo que tenemos que hacer es ubicar a los bobs de los péndulos. Y entonces los bobs de los péndulos ya conocemos sus expresiones porque fueron calculadas al inicio del problema. Entonces estas son las posiciones del primer bob. Para el segundo péndulo, las posiciones U sub 2 y B sub 2 son las que se muestran en la pantalla. Y para el tercer péndulo volvemos a calcular U sub 3 y B sub 3 en función de las longitudes y de los ángulos. Una vez que ya calculamos en dónde están los bobs de los péndulos en cada momento, bueno, pues ponemos un origen y
a partir de ese origen trazamos una poligonal que va a unir a través de rectas al punto de ese origen con A con B y después a B con C. Donde se va a dar realmente la solución del problema está en el deslizador I que vamos a formar. Y como ya habíamos hecho en el péndulo doble, vamos a hacer un contador que vaya de 1 a 100 y que cuente en unidades discretas. Y el script que sigue este deslizador va a ser el siguiente. Hacemos una actualización de las velocidades en función de las aceleraciones halladas y generamos nuestro auxiliar de alfa sub 1, de alfa sub 2 y de alfa sub 3, que son actualizaciones de velocidades. Después actualizamos la posición de los péndulos en unas variables auxiliares que les llamamos alfa sub 1, alfa sub 2 y alfa sub 3, que están calculadas en función de las velocidades y las posiciones, por supuesto. Bueno, una vez que ya hicimos las auxiliares de velocidades y posiciones, actualizamos realmente la velocidad y la posición a través de las auxiliares que calculamos anteriormente y por supuesto también las posiciones. Una vez que ya hicimos esto, bueno, pues lo que queda es resolver realmente el péndulo triple. Entonces vamos a poner a funcionar este péndulo triple en GeoGebra. Entonces abrimos el programa de GeoGebra y vamos sustituyendo los datos que habíamos estimado anteriormente. Ponemos nuestra aceleración, ponemos la masa sub 1, ponemos la masa sub 2, ponemos la masa sub 3, ponemos la distancia L sub 1, ponemos la distancia L sub 2, ponemos la distancia L sub 3, ponemos las posiciones iniciales de θ sub 1, ponemos las posiciones iniciales de θ sub 2, ponemos la posición inicial de θ sub 3, ponemos la velocidad inicial, ponemos la otra velocidad inicial de θ sub 2, ponemos la velocidad inicial de θ sub 3, empezamos a formar los elementos del determinante del sistema, damos el segundo elemento de la primera fila, damos el tercer elemento de la primera fila, damos el primer elemento de la segunda fila, damos el segundo elemento de la segunda fila, metemos el tercer elemento de la segunda fila, ponemos el primer elemento de la tercera fila, damos el segundo elemento de la tercera fila y metemos también el elemento 3 de la tercera fila. Con esto ya formamos el determinante del sistema. Ya tienen valores. Bueno, ahora formamos los elementos que están del otro lado de la igualdad. Damos a B sub 1, damos a B sub 2 y ponemos también a B sub 3. Ponemos la solución del determinante del sistema, que le llamamos D. Una vez que ya conocemos el determinante del sistema, pues hallamos entonces nuestra primera aceleración. Entonces hallamos la aceleración de θ sub 1. Una vez que ya hallamos la aceleración de θ sub 1, volvemos a resolver el sistema y hallamos la aceleración de θ sub 2. Esta es la expresión de θ sub 2, de la aceleración de θ sub 2. Y asimismo hallamos la aceleración de θ sub 3. Hallamos la componente en X del péndulo 1, la componente en Y del péndulo 1,
Y con esas componentes formamos el punto donde está el primer péndulo. Hacemos lo mismo para el segundo péndulo. Hallamos la componente en X de ese segundo péndulo. Hallamos la componente Y de ese segundo péndulo. Y expresamos la ubicación del péndulo 2 en el sistema de coordenadas. Volvemos a hallar la componente ahora del péndulo 3, la componente en X del péndulo 3. Hallamos la componente en Y del péndulo 3 y ubicamos el tercer péndulo en el sistema de coordenadas. Ponemos al punto O que representa al origen. Trazamos una poligonal que es unir a los puntos a través de rectas. Entonces la primera recta es de O hasta A, la segunda recta es de A hasta B y la tercera recta es de B hasta C. Una vez que ya hicimos esto, bueno, pues empezamos a darle un poco de maquillaje. Le quitamos que no ponga la etiqueta de la poligonal. Al punto A le vamos a poner un color que lo vamos a dejar en negro y lo vamos a hacer un poquito más grande. Vamos a ponerlo en 5. Al punto B lo vamos a hacer un poco más grande, lo ponemos en 7 y le ponemos de color, por ejemplo, rojo. Y al punto C ponerle azul y vamos a ponerlo, por ejemplo, en 9. Para que se resuelva el sistema necesitamos generar un deslizador y al deslizador le tenemos que dar un script que va a seguir para la solución numérica. Hacemos un deslizador que se llame I que cuente de 1 hasta 100 en unidades discretas, que vaya de 1 en 1. Y en las propiedades de este deslizador vamos a poner el siguiente script. Que como ya dijimos, lo que va a hacer es generar variables auxiliares, velocidad auxiliar de alfa sub 1, de alfa sub 2, de alfa sub 3 y posiciones auxiliares alfa sub 1, alfa sub 2 y alfa sub 3. Calcula las velocidades y las posiciones auxiliares y después en estas líneas de copia objeto libre va a hacer realmente las actualizaciones de las velocidades y de las posiciones. Y esto lo va a hacer cada vez que cambie I. Entonces es un proceso repetitivo. Entonces ya tenemos programado el péndulo triple y para poner a correrlo nos hace falta únicamente el diferencial de tiempo. Y empezamos a animar a I. Dejamos que ocurra el movimiento y vemos cómo funciona el péndulo triple. Vamos a detenerlo un momento para cambiar las masas. Voy a poner la masa más ligera en el último péndulo. Asimismo cambiamos las características de los puntos A, B y C en cuanto a tamaño. Entonces a A le ponemos 9 y a C le ponemos 5. Pero además le decimos que deje un rastro a C. Le ponemos los valores iniciales.
y le decimos que inicie el movimiento. Vamos a detenerlo nuevamente y vamos a decirle ahora que inicie, pero en 0. A la posición θ sub 1 no le puse exactamente 0 porque sabemos que si le ponemos 0 no va a iniciar el movimiento, es un máximo inestable. Ahora sí, le decimos que inicie el movimiento para ver qué es lo que hace. Bien, entonces este es el péndulo triple resuelto analíticamente con las lagrangianas y numéricamente con GeoGebra.